Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. Qué bueno es adorar y alabar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que lo alabemos, lo bendigamos, santifiquemos su nombre, lo exaltemos y lo glorifiquemos. Gracias al Señor por este tiempo de adoración y de alabanza que hemos tenido. Sean todos bienvenidos los que están conectados. Gracias por estar en sintonía, preparados ya para escuchar la bendita palabra del Señor. La mayoría saben que estamos predicando la serie Alerta contra los desvíos de la fe, advertencia de la carta de Judas. Y quizá algunos que se hayan sumado posteriormente, pues es bueno que lo recordemos, lo digamos. Hoy estaremos predicando la penúltima enseñanza, la penúltima predicación de esta serie. Si Dios nos lo concede y si quiere, la estaremos terminando el próximo domingo. Así que les invito en el nombre de Jesucristo a que dispongamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser para la palabra del Señor. Palabra que nunca regresa vacía, siempre produce fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Aquel que la oye con atención, con diligencia, con gratitud, con humildad. Recordemos que esta palabra es tan poderosa que se compara como una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Esta palabra es la que nos nutre, es la que nos fortalece, es la que nos guía el camino, la que nos enseña. Y recordemos que la carta de Judas ha sido tan oportuna para estos tiempos, tan difíciles, donde ha ocurrido desvíos de la fe, donde hay enseñanzas y predicaciones de falsos profetas, de falsos maestros, de falsos hermanos, como lo ha habido realmente a lo largo de la historia de la iglesia y como lo hubo al principio en la misma iglesia. Algunos hermanos cuando me dicen, pastor, ¿por qué en las iglesias evangélicas hay personas que resultan desviándose, resultan enseñando otra cosa, resultan apartándose de la fe? Y les decimos, bueno, no se escandalice, no se preocupe demasiado, porque si usted lee con atención el Nuevo Testamento y lee las cartas que dirige el apóstol Pablo, también el apóstol Pedro, Juan, muchas de las iglesias hubo gente infiltrada, hubo gente no nacida de nuevo, y hubo gente también nacida de nuevo que fue confundida por un tiempo. Lo que importa es entonces que sepamos que en todos los tiempos ha habido una serie de confusiones, pero que el Señor ha sido muy misericordioso al alertarnos contra estos desvíos de la fe. Para entrar a la predicación, haré un breve repaso de lo que Judas nos ha explicado en los versículos anteriores, desde el versículo 1 prácticamente al 21. Ahí Judas nos ha dado advertencias desde esos primeros versículos contra los desvíos de la fe. Nos ha hablado de la perversidad de los falsos maestros que entran encubiertamente, aquellos también
falsos profetas itinerantes, falsos maestros, predicadores itinerantes, que entraron a la iglesia y empezaron a confundir, a desviar a varios hermanos que habían nacido de nuevo. Vimos también cómo Judas nos describió que hay ejemplos en el Antiguo Testamento de rebelión, que son las características de los falsos maestros que procuran, después de haberse establecido, de haber entrado, rebelarse contra las autoridades espirituales que Dios ha colocado. Entonces, vimos que hay rebelión, que hubo rebelión y el castigo de esa rebelión. El ejemplo de Coré y los que le seguían y cómo finalmente fueron tratados por el Señor en su rebelión, fueron disciplinados. Se nos habló de esos caminos de muerte que traen finalmente los caminos que parecen ser buenos, que enseñan estos personajes, pero finalmente llevan a la perdición. También Judas nos ha hablado de que entendamos las profecías que fueron pronunciadas en el Antiguo Testamento y por nuestro Señor Jesucristo fue anunciado los peligros a los que estaría expuesto la iglesia, que los entendamos, que los comprendamos para poder discernir. Ahora gira a dar instrucciones a los verdaderos creyentes que se fortalezcan en su vida espiritual. Es decir, ese fue el penúltimo o el antepenúltimo mensaje que dimos el domingo pasado. Les dice, bueno, ustedes deben de seguir instrucciones para edificarse y para proteger su vida espiritual. Y vimos esas instrucciones. Se nos transmitió que deberíamos de transmitir ese conocimiento para cuidar y progresar nuestra vida espiritual. Pero ahora el pasaje que nos corresponde, aquí Judas desvía la atención de todo lo que pasa con los falsos maestros, sus características, sus rebeliones, sus herejías. Luego se desvía de lo que corresponde hacernos como los verdaderos cristianos, que ya tenemos algún tiempo en la fe cristiana, y ahora se enfoca a que nosotros ayudemos a aquellos hermanos que dentro de la iglesia fueron confundidos por estos falsos maestros, por estos falsos profetas. Que tengamos compasión y misericordia de ellos. Por eso he titulado la predicación Ayudemos a los que dudan y ayudemos a los hermanos que están equivocados, es decir, hermanos nacidos de nuevo. Y voy a leer Judas 22, 23, esos son los versículos que dicen así: tengan compasión de los que dudan, a otros sálvenlos, arrebatándolos del fuego. Compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado, aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo, es decir, por el cuerpo de los hermanos que fueron engañados. Judas aquí nos está dando instrucciones para que ayudemos, para que fortalezcamos, tengamos paciencia con aquellos que dudan, con los que están equivocados. Pero los podemos catalogar o clasificar en tres grupos. El primer grupo es el grupo de los que, siendo cristianos, no impíos, por favor, veamos eso, siendo cristianos, dudan de su fe. Dudan de la fe en Jesucristo. Recordemos que los falsos maestros, después de entrar solapadamente, hacerse parecer como buenas personas, con apariencia de piedad, disfrazándose como ángel de luz, así como se disfraza Satanás,
poco a poco fueron evidenciando sus características y los frutos. De tal manera que varios de estos falsos maestros pararon negando a Jesucristo mismo, negando su señorío, negando la fe que se había recibido en Jesucristo. Y comenzaron a meter enseñanzas equivocadas. Entonces, los que dudan de su fe, los que habiendo creído en el Señor Jesucristo, los que siendo neófitos, es decir, nuevos creyentes, los que tienen poco tiempo de ser cristianos o un poco de tiempo, pero que no tienen madurez y no tienen fortaleza espiritual, ellos fueron tentados a dudar. Dudar de la doctrina de Cristo, de la salvación de Cristo, si Cristo era el verdadero camino para salvación, si la escritura que les enseñaban era la verdadera escritura, si no habían otros caminos de salvación, si había que hacer algo además de la fe en Cristo para ser salvo, como las obras. Hubo un grupo que acechó a la iglesia del principio durante mucho tiempo, digamos durante los primeros 200 años de la historia de la iglesia, en que les decían, no hay que creer solo en Jesucristo para ser salvo, hay que hacer alguna obra. Ya en el capítulo 15 del libro de los Hechos se registra el primer concilio de la historia de la iglesia. Ahí está. Ese concilio que viene de reunión para conciliar, para ponerse de acuerdo, estuvieron presentes los apóstoles del Señor, los discípulos del Señor, los obispos, los pastores, obispo es una palabra bíblica, los ancianos, los diáconos que dirigían iglesias, los pastores, porque un grupo les comenzó a enseñar que para ser salvos necesitaban circuncidarse también y que necesitaban guardar ciertos mandamientos de la ley de Moisés. A eso se les llamó los judaizantes. Pero también habían grupos que no venían del judaísmo, sino de la filosofía griega. Aquellos que empezaron a enseñar que Jesucristo no era verdaderamente Dios, no era preexistente. Aquellos que enseñaron que Jesucristo murió en la cruz, pero en apariencia, ya que era verdaderamente Dios y no era verdaderamente hombre. Entonces, ante todo ese tipo de situaciones, muchos entraron en crisis de fe y comenzaron a dudar. Y es aquí donde Judas nos dice, tengan compasión de los que dudan. Tengan misericordia. Si bien es cierto, fueron engañados, seducidos y están en duda, el deber de ustedes como auténticos cristianos es buscarlos, convencerlos, persuadirlos con amor, con misericordia, con paciencia, para que vuelvan a los caminos del Señor. No hay que pensar, bueno, se fueron, están confundidos, que miren cómo salgan y se fueron de la congregación. No, dice aquel que está practicando otro tipo de fe, otro tipo de enseñanza, hay que tener compasión de esos que están dudando de la doctrina cristiana, de Cristo y toda la enseñanza de la revelación que encontramos en el Antiguo Testamento y algunas cartas que ya estaban circulando en ese entonces cuando escribe Judas. Entonces, ¿por qué hay que tomar en cuenta que no son fuertes espiritualmente? Son como niños. Recuérdense que los niños, naturalmente hablando, hay que instruirlos, hay que guiarlos, hay que decirle cuáles son los peligros reales, hay que dirigirlos. Entonces, de esa misma manera, como a niños, con compasión se les va a hablar, tener compasión. ¿Por qué? Porque han sido influidos a causa de ser novatos, de ser
cristianos no muy fortalecidos en el conocimiento de la palabra del Señor, en ese conocimiento personal de Jesucristo, porque todavía estaban en los primeros pasos de la vida cristiana. Entonces, muchos de ellos comenzaron a dudar de su fe en Jesucristo, de su fe en el Evangelio. Comenzaron a dudar si esa era la verdadera fe para salvación. Y comenzaron a creer, ya les mencioné, algunas de las doctrinas equivocadas que estuvieron de moda en la iglesia del principio. Entonces ellos ya no tienen un pensamiento claro, su sano juicio ha sido desviado e incitado por otros, por estos falsos, o por sus propios pensamientos, que habiendo sido tentados, habiendo sido colocados de esa manera, pues en esa dirección equivocada hay que quitarlos de ahí. Dice, traten de convencerlos, pero está con una implicación muy clara, amorosamente. Por favor, ténganle compasión, dice Judas, ténganle misericordia. Y es importante porque ese es un principio bíblico, hay que ser misericordioso. Bienaventurados misericordiosos porque ellos recibirán misericordia. Ya también Gálatas, en el capítulo 6, versículo 1, y si no recuerdo mal, lo estoy citando de memoria, dice, ustedes que son espirituales, restauren con espíritu de mansedumbre aquel que ha sido encontrado en alguna falta, considerándose a ustedes mismos, no vaya a ser que también ustedes padezcan siendo tentados. Entonces, con ese espíritu de compasión y de misericordia, que de alguna manera nosotros podemos ser tentados también, así debemos de acercarnos con ellos. Hay que instruirlos con paciencia, a fin de que conozcan las verdades fundamentales del Evangelio, que las comprendan bien, que se cimienten bien y se vuelvan a esa fe maravillosa en Cristo Jesús. Estamos predicando, ayudemos a los que dudan y a los que están equivocados siendo cristianos auténticos. Veamos el segundo grupo de creyentes, a los que están ya en el fuego de la tentación y prácticamente han caído de manera abierta. Este es el segundo grupo y se puede leer en el versículo 23 en la primera parte. A otros, sálvenlos, arrebatándolos del fuego. ¿Pero qué tipo de fuego? Fuego de pecado, fuego de contaminación de los falsos maestros. Ese es el grupo de hermanos que ya han caído en la seducción del error, en la seducción de los pecados, del libertinaje sexual, de la rebelión contra la iglesia establecida, contra los líderes establecidos, que se han ido por el camino de codicia, que es el camino de Balaam, que lo menciona precisamente Judas. Otros se han ido por el camino del odio, el camino de Caín. Otros se han ido por el camino de Coré, es el de la rebelión. Entonces, a ellos dice, hay que arrebatarlos ya de ese fuego. Mis hermanos, cuando el Espíritu Santo nos da testimonio de que un hermano nacido de nuevo, fiel, al principio muy perseverante, de repente llegan algunos y le comienzan a decir, mira, la fe no necesariamente tiene que vivirse así. Tienes que practicar ciertas cuestiones que no se practican allí. O tenés que vestirte de manera un poco diferente o con ciertos atuendos. Y también tienes que practicar este tipo de prácticas religiosas totalmente equivocadas. O les han dicho, no, puedes ser cristiano, pero también puedes beber alcohol, puedes ir a fiestas, puedes bailar, puedes hacer varias cosas. Haciendo una aplicación actual. Y lo han hecho. Entonces dice, a este grupo hay que salvarlos. Es como meterse muy cerca del fuego, extender la mano de manera figurada y sacarlos. Así como Cristo extendió la mano a Pedro y lo sacó cuando se estaba hundiendo. Es extender esa mano de amor y de misericordia
y jalarlos, y jalarlos. No dejemos. Claro, a veces no nos vamos a enterar de todos o cada uno de los que se están desviando, están yendo, pero para eso nos podemos comunicar. Muchas veces los pastores a veces no se enteran, otros hermanos se enteran, otros líderes se enteran. Hay que hacer algo. Cuando un hermano auténtico se ha desviado, se le puede llamar y se le puede decir: ¿qué pasó, hermano? Cuénteme, ¿qué está viviendo? ¿Qué está pensando? ¿Qué ha creído? Y reconvenirlo a la fe. O sea, no hay que perder la esperanza. Hay que emplear todos los medios a nuestro alcance para arrancarlos del fuego del pecado, de ese fuego de maldad, de rebelión. Pero aquí el texto, cuando dice otros, sálvenlos arrebatando del fuego, tiene una connotación de rápido, con una mano rápida. Cuando algo se está quemando y usted no quiere que se queme o ya prendió un poquito de fuego, usted lo saca rapidísimo y luego apaga el fuego. Pues así debe ser con los hermanos. No estamos diciendo que aquellos hermanos, se refiere a aquellos hermanos que siendo hijos de Dios, por cuestiones de distancia, por cuestiones muy diferentes, genuinas, hablan a la iglesia y dicen: yo quiero, pastores, que ustedes oren por mí, ¿verdad? Porque me voy a ir a vivir muy lejos de aquí y no puedo congregarme ya aquí, entonces me congregaré en tal iglesia. Bueno, y usted sabe cuál es la iglesia en que creen. Usted le puede averiguar un poco, darle un consejo y va a orar y lo va a bendecir. No se refiere a ese tipo de casos. Hay que sacarlos con mano rápida y fuerte y hay que ayudarlos en todo sentido. No hay que escatimar esfuerzo ni tiempo para llevarlo a cabo. No ve cómo nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo perfecto siempre. Cuando Pedro se fue a pescar de nuevo porque Cristo había sido crucificado, y bueno, varios de los discípulos y apóstoles hicieron lo mismo, estaban desanimados. Ellos no se habían ido a otra escuela de pensamiento, no habían sido convencidos por falsos maestros, pero sí se alejaron de la misión, del camino trazado que Cristo les había dicho. Y ellos regresaron otra vez a su vida secular a hacer exactamente lo mismo. ¿Qué hace el Señor Jesucristo? Se les aparece, les habla con ternura, les habla con amor, los confronta con amor, con paciencia, y Pedro, muy avergonzado, pero dice: no temas, tú serás un instrumento en mis manos. Tú serás alguien importante para mi servicio, y me serás de testimonio y predicarás y muchos se convertirán. Pero fue a buscar a los discípulos que estaban desanimados, que estaban desorientados, y Pedro pues a la cabeza también. Veamos el tercer grupo de hermanos a los que necesitamos ayudar: a los que dudan, a los equivocados, que entran dentro del grupo 2, a los que ya están en el fuego de la tentación. Y en el número 3 es tener compasión con otros que también fueron convencidos, persuadidos para que abandonaran el camino verdadero. La parte del versículo B del versículo 23 dice así: compadézcanse de los demás, hermanos, pero tengan cuidado, aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Si nosotros vemos, estos grupos van progresivamente de los menos afectados a los que ya están completamente afectados, como este tercer grupo. Los otros, ciertamente, los del segundo grupo, claro, ya están cometiendo algunos pecados, ya se han desviado, sí, pero estos ya se han alejado completamente de la fe cristiana, siendo hermanos, no impíos, y entonces tenemos que tener compasión de ellos. Dice:
Compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado. Aquí ya es con una advertencia. Tengan cuidado, aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Entonces, este grupo está compuesto por los hermanos que se desviaron de la fe, pero que no están dispuestos a escuchar recomendaciones ni recriminaciones. Más bien, se pueden oír expresiones de ellos como dice: yo ya no quiero saber nada del evangelio. Yo ya no quiero saber nada de la iglesia. No quiero saber nada de los hermanos. Pero por el Espíritu Santo podemos entender y saber, tener testimonio de que son hermanos, que han caído ciertamente bajo la seducción plena de los herejes. Y ellos ya no quieren abandonar ese tipo de enseñanzas. Por ejemplo, cuando un hermano o una familia deja la fe cristiana y se va a otra fe que no tiene nada que ver con Jesucristo, uno puede discernir y entender que era un hermano que creyó en Jesucristo, que le servía al Señor, que lo amaba. Y si el Espíritu Santo nos da testimonio que es un nacido de nuevo, podemos hacer el esfuerzo y no dejarlo en el error. Por lo menos debemos de intentarlo. Tenemos que sentir compasión. Y aunque nos diga, no quiero saber nada de la iglesia ni del evangelio. Bueno, no es que no vengo a hablarte solo de la iglesia como tal, vengo a decirte que te amamos. Vengo a decirte que el Señor te ama. Vengo a decirte que Dios no ha dejado de amarte, aunque te hayas apartado. Porque el amor de Dios permanece, porque el amor de Dios no deja de ser, porque Cristo siempre estará dispuesto a recibir a aquellos que se arrepienten y se vuelven de sus malos caminos. Entonces, aún en esas circunstancias, aquellos que ya practican enseñanzas equivocadas y están en lugares equivocados plenamente, todavía se puede hablar. Pero lo que nos está diciendo aquí Judas es que lo hagamos con mucho cuidado, con mucho discernimiento, porque no vaya a ser que por acercarnos a alguien que siendo hijo de Dios está completamente ya contaminado, podamos resultar nosotros siendo contaminados y que más bien ellos traten de convencernos y entre en duda nuestra fe. No, dice, háganlo con mucho cuidado. Tengan la claridad de que ellos están contaminados, hasta su ropa. Está usando esa figura, ¿verdad? Hasta su ropa está llena de contaminación de la falsedad, de las enseñanzas, de los famosos falsos maestros y falsos profetas itinerantes que hemos venido hablando y que Judas lo ha tratado. Así que tengamos esa compasión que sale desde lo más profundo del alma, del espíritu, de nuestro corazón. Tengamos compasión. Entonces, el texto nos sugiere, cuando dice, pero tengan cuidado, es decir, acérquense de forma muy gentil, de forma muy prudente, aunque con un celoso temor, con una celosa distancia, para que ustedes no sean contaminados. Porque si ustedes logran que ellos vuelvan de sus malos caminos, ustedes tienen que desechar inmediatamente, completamente cualquier tipo de doctrina, cualquier resto de doctrina, cualquier rasgo de doctrina que haya. Por eso dice Judas acá, en el versículo 23b que leímos. Pero tengan cuidado, aborrezcan hasta la ropa que ellos han usado, que haya sido contaminada por su cuerpo. O sea, la contaminación fue en el alma, la mente, el espíritu, salió al cuerpo. Y por eso es que se habla de que aún la ropa está contaminada, es decir, todo. Pero podemos sacarlos, podemos tener compasión de ellos, porque eso es parte de la iglesia, parte de la misión de la iglesia. Es ir a buscar a la oveja que está descarriada, a la oveja que está perniquebrada, a la oveja que está confundida, e ir hasta donde se encuentra, en el pleno precipicio, en los plenos lugares de mucho peligro, en los que el pastor tiene que ir
y estar con mucho cuidado ahí, con mucho cuidado ahí. Así que lo que nos está diciendo Judas es que en todo el contexto de la carta, hay que defender la fe dada una vez a los santos, de una vez y para siempre, de una vez por todas, y que quedó plasmada en las Sagradas Escrituras. Debemos de defenderla, sí, y debemos de discernir y descubrir a los falsos maestros, sí, pero no debemos de dejar de cuidar, pastorear a los que se han confundido, a los que se han alejado. Es lo que nos dice esta palabra. Mis hermanos, esta es una tarea de amor, una tarea de bendición, una tarea evangelística. Recordemos entonces, pues, que hay que ayudar con compasión, con mucha misericordia, con mucha ternura, con prudencia a los que dudan de su fe, a los que están en el fuego de la tentación, que aunque ya han caído en la tentación, no están totalmente imbuidos, inmiscuidos, y a los que ya lo están, compasión por los demás que han manchado toda su vida, incluso hasta la ropa. Por ellos debemos de orar también y buscarlos. Mis queridos hermanos, si hay alguien que no es nacido de nuevo y necesita ser salvo porque su nombre no está escrito en el libro de la vida, no tiene paz en su alma, no tiene la certeza, obviamente, que si muere iría al cielo, sino más bien piensa que va al infierno, este es el momento de salvación. Y la manera de salvarse es muy sencilla, pero es muy poderosa. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Recíbala en su corazón y usted será hecho hijo de Dios. Usted será salvo, libre y salvo del dominio de Satanás, del pecado, del sistema del mundo, pero tendrá la vida eterna. Y cuando muera irá al cielo, no a condenación. Así que si alguien necesita ser salvo y quiere hacerlo en este momento, diga conmigo esta palabra de fe, que es la palabra que predicamos. Que si confesares con tu boca que Él es el Señor y creyeres con tu corazón que fue levantado de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia, para ser justos. Así que si usted cree en este momento y confiesa esta oración, es salvo. Diga conmigo: creo en ti, Señor Jesucristo. Sálvame, perdóname, me arrepiento de todos mis pecados. Te recibo en mi vida para que me hagas hijo de Dios. Te confieso con mi boca como mi Señor y creo en mi corazón que resucitaste de los muertos al tercer día. Gracias, Jesús, por amarme y por salvarme hoy. Amén. Si ha hecho esa oración, lo bendecimos, lo felicitamos. Estamos contentos y agradecidos de que usted es salvo. Recordemos que cuando alguien se salva, hay fiesta en los cielos, cuando un pecador se arrepiente. Ahora voy a orar en el nombre de Jesucristo por todas las familias y los hermanos y hermanas que están viendo este servicio y han escuchado esta predicación, que siendo hijos de Dios están pasando y estamos pasando por pruebas. Oremos. Yo le pido al Señor en el nombre de Jesucristo, su Hijo, por el Espíritu Santo, que los bendiga, que los sane, que los fortalezca, que los guarde, que los proteja, que les provea conforme a sus riquezas en gloria, que supla sus necesidades, que fortalezca su fe, que nos fortalezcamos todos, que el Señor nos guarde y nos sostenga, en el nombre de Jesucristo, así sea. Oro también por los miembros de la Iglesia de Jesucristo, la familia de Dios, para que el Señor los bendiga y los guarde, para que el Señor los sostenga en todas las áreas de sus vidas y que nos dé esa paciencia divina para ver la gracia y la misericordia del Señor y le podamos decir: Señor, no nos dejes en nuestras fuerzas, ayúdanos, Señor,
ten misericordia de nosotros. Sin ti nada podemos hacer. Tú eres nuestra fortaleza, nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra protección, nuestro escudo, el que nos libra de toda clase de maldad. Eres tú, Señor. Te necesitamos. Somos frágiles, pequeños. Somos solamente hombres pecadores arrepentidos. Por la gracia del Señor, hijos tuyos, siervos tuyos, pero te necesitamos. No nos desampares, no nos dejes. Que tu palabra sea realidad en nuestra vida. Y sigue supliendo, Señor, a la iglesia de Jesucristo, a la familia de Dios, a todos sus miembros. Y que tengamos fe también para darle al Señor de lo que Él nos pide, bendiciendo las ofrendas y los diezmos que con amor damos al Señor. Que el Señor los bendiga, los guarde, así sea. Les mando un abrazo y estaremos, Dios mediante, si el Señor lo permite, el próximo domingo, terminando la serie Alerta contra los desvíos de la fe, advertencia de la carta de Judas. Tendremos la última predicación y ya estaremos anunciando, si Dios lo permite también, la próxima serie de predicaciones. Que Dios los bendiga. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.